se ha enfocado tanto en la crucifixión de Cristo como si fuera el pobre Cristo pegado a una cruz. Y es importante recordar que es su triunfo esa cruz. Vamos a leer del 1 al 17. Recuerde que como casi siempre me agarro tarde, Semana Santa, yo hoy empecé un mes antes y estamos dándole vuelta a muchas facetas, pasajes de todo lo que pasa esta última semana. Y esta es la entrada triunfal junto con, porque la entrada triunfal es el preludio a lo que va Jesús, que es tomar Jerusalén, la toma del templo, ocupar el lugar, el centro de la religión, que es el templo. Cuando se acercaron a Jerusalén, Mateo 21, y vinieron a Betfagé, al monte de Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla, traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor no los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y estas profecías vamos a notar de Isaías y de Zacarías. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Sigue sobre la higuera. Todos recuerdan que Jesús vio una higuera con muchas hojas, pero sin higos, y la maldice, porque vamos a hablar de eso también. Por ahí se escuchó un celular, celulares apagados, por favor. Ve que no soy tan sordo todavía. Bien, Mateo 21. Hemos llegado casi al final del ministerio terrenal de Jesús. Hemos llegado a la última semana de su vida como el siervo sufriente de Jehová. En esta semana suceden tantas cosas, en obras, en enseñanza. Esta semana comienza con las hosanas del pueblo, termina en una resurrección gloriosa y es partida por el medio por una cruz y un sepulcro. ¿Qué semana más importante en la vida de Jesucristo? ¿Qué semana más importante en la historia del mundo? ¿Qué semana más importante para usted y para mí? El reloj divino ha avanzado. El Mesías está pronto a tomar plena posesión de su reino. Jesús marcha a Jerusalén. Y todo paso de él, cada paso es calculado. Sabe muy bien a lo que va. Cada palabra,
cada acción, cada parábola están cargadas de sentido. El rey marcha a la victoria. Reina, ese es el título de este mensaje. El rey marcha a la victoria, porque reina es la que me pasa el sermón. Primer punto, hermanos, el rey entra a la ciudad de David. Muchas veces nos enfocamos en los niños, en las palmeras y en el burrito. El burrito es simpático, nos gusta el burrito. Pero estas cosas son para enfocarnos en algo mucho más importante. Y Mateo lo interpreta para nosotros. Interpreta la entrada triunfal de Jesús citando dos profecías. Isaías 62 y Zacarías 9. Y es necesario que nosotros leamos en Isaías 62. Se lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Escuchen. Recuerde que Isaías escribe más de 700 años antes de Jesús. Dice, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Y esta es la que cita Mateo. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Responde, yo, el que hablo con justicia, grande para salvar. ¿Y por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Responde, he pisado solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dios anuncia de antemano lo que iba a ser. Querido amigo que me escucha, el Dios de la Biblia es el Dios número uno que habla. Número dos, anuncia antes, profetiza. Y es por esto que nosotros sabemos que servimos a un Dios soberano, porque solamente el que controla la historia puede decir antes, con seguridad, lo que va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice en esta profecía de Isaías? La salvación vendrá en medio de conflicto. El Mesías pisará el lagar. Todos sabemos, chicos, ¿sabe qué es el lagar? Antes se exprimían las uvas con los pies. Eran uvas rojas. Se lavaban bien los pies con buen cloro, alcoholito. Se quitaban los zapatos y se ponían en un cuadro, un lagar, y se majaban. Obviamente el jugo pringaba. Lo pringaba y mancha, ese jugo rojo mancha. En el Antiguo Testamento, pisar el lagar y exprimir sangre se utiliza en más de una ocasión para el juicio. Se estripa, se maja, se mata, se juzga. En este capítulo encontramos tanto juicio como salvación. Pisa el lagar. El día de venganza está en su corazón, pero también el año de mis redimidos ha llegado. Hermanos, casi siempre en la palabra de Dios, la salvación viene en medio de conflicto y en medio de juicio sobre los enemigos de Dios.
Entonces cuando Mateo cita esto, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, nos está diciendo que este Salvador Jesucristo, ojo, este Salvador Jesucristo es un Salvador terrible, no es el chus, el Jesucito. Es un castigador invencible. La venida del Mesías es el día de juicio. Ahora, Mateo también cita Zacarías, en donde dice, versículo 9 de capítulo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces decimos, pero hay una contradicción. ¿Es Cristo todo humilde, calmado sobre un burrito, o es uno que pisa el lagar? ¿Cuál de los dos? Los dos, porque más arriba... Eso es el peligro de sacar versículos de su contexto, porque aquí mismo en Zacarías, en el mismo capítulo, versículo 4, dice sobre Tiro, que era enemigo de Israel, he aquí el Señor la empobrecerá, herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Hermano, el mismo Jesús que viene a redimir su pueblo humilde, es el mismo Jesús que viene a castigar y juzgar y destruir a sus enemigos. Es el mismo Jesús. Ahora bien, cuando el hijo de David entra a Jerusalén con clamores, con ramos, palmeras que anuncian el victorioso rey, ellos dicen Hosana, que significa salve, salve en las alturas, porque lo reconocen por lo que era el Mesías esperado. Entonces, volviendo a Mateo 21, llegamos al versículo 10 y dice que llegó a Jerusalén y todo el mundo se pregunta, ¿y quién es este? Oiga, es casi chistoso eso, porque en capítulo 2, Mateo mismo había relatado que cuando llegaron del oriente los reyes magos, casi las mismas palabras, se preguntaron, se trastornó toda la ciudad, dice, se trastornó toda la ciudad, se conmovió Jerusalén. Otra vez se conmueve la ciudad, porque como dice Juan, vino a los suyos y los suyos no lo conocieron, ni le recibieron. Entonces, punto 2, ¿a qué viene Jesús? ¿A qué viene? ¿Por qué llega a Jerusalén? Viene a cumplir las palabras que Dios había hecho. Viene a cumplir la obra del Mesías. Viene a vengar la justicia de Dios. Y viene a establecer paz entre los pecadores arrepentidos y su Dios. Cristo, en los versículos posteriores a lo que leímos, Cristo maldice la higuera, encuentra muchas hojas, pero sin fruto. Y esa maldición de la higuera, y se seca después, y esa maldición de la higuera, hermanos, es una profecía en acción, o es un simbolismo en acción. Es como el pueblo de Israel, mucha actividad, estaban en medio Pascua, mucha actividad, venía toda la gente y sacrificaban, y mucha actividad religiosa sin fruto verdadero. Y dice Jesucristo, yo no soy engañado. Pueden engañar a todos los demás, pero yo veo lo que hay en el corazón. Y las parábolas de aquí en adelante que Jesús relata en el templo demuestra que hacen bodas y hacen los inquilinos y tiene que ver con la higuera maldecida. Después de maldecir la higuera, Jesús busca el templo. Esta es su primera acción pública en la toma de Jerusalén. Jesús marcha sobre el templo. El rey tiene derecho. Dios tiene derecho de tomar su templo.
El templo, recuerde, era el lugar que Dios había establecido de la religión israelita, el lugar más importante. ¿Y por qué Jesús va primero a la casa de Dios? Porque como dice Pedro, que es para hoy también, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Querido hermano, no se preocupe por el mundo. No se preocupe por el mundo. Yo soy muy culpable y todos los que hablan conmigo saben, me disconformo y me quejo de lo que pasa en el mundo, los gobiernos, las corrupciones. Yo confieso, me preocupo por las cosas del mundo. Dice Dios, su juicio empieza por la casa. Preocupémonos por nosotros mismos mejor. Preocupémonos por la iglesia, por la familia nuestra. Jesucristo empieza por el templo. ¿Y qué es lo que encontramos en el templo? Encontramos un mero mercado. No nada que ver con un templo, hermanos. Menos mal fuera un mercado de verduras o de carne. Nos encontramos con un mercado de la salvación. Nos encontramos con la venta de la gracia de Dios. Yo quiero relatar un poco, le voy a dar un vistazo histórico de lo que estaba pasando. Los saduceos y los fariseos eran dos partidos casi políticos en Israel. Los saduceos tenían poder sobre el templo, habían ganado el poder sobre el templo. Entonces, ellos con mucha astucia montaron su negocio de la religión en el templo. Primero era el tributo para el templo. Oiga esto. La Biblia, el Antiguo Testamento, establece que cada familia debía traer un impuesto del templo. El mejor tiempo para esto, usted podía pagarlo durante el año, pero el mejor tiempo era la Pascua, cuando llegaban judíos de todas las naciones al templo. Ahora, a pesar de que circulaba en Palestina monedas egipcias, griegas, romanas, sirias, persas, para el templo, para el impuesto del templo, usted tenía que pagar en shekel hebreo, que no existía en ningún lugar del mundo, excepto en el templo. El shekel hebreo. Y para efectos de esto, para que usted pague su impuesto en shekel hebreo, los saduceos, ahorita vamos a decir que fue Anás, puso mesas de cambistas. Los cambistas eran autorizados a cobrar, obviamente, una cuota, una pequeña tasa de interés sobre ¿cómo llaman cuando cambia dinero? El cambio, sobre el cambio, ¿verdad? De denario griego a shekel hebreo. Obviamente los cambistas lucraban. Y no requiere esfuerzo alguno imaginarnos el escenario, hermano. Imagínense estos cambistas con sus pesas, porque se pesaba la plata, ¿verdad? Imagínense las discusiones de la gente que dice, no, mi denario vale más que eso porque me está dando tan poquito. Las discusiones, los argumentos de la gente que se creía que los estaba estafando, que la cuota que cobraba el cambista era muy alto. Una pregunta que todos ya saben. ¿Quién lucraba en todo esto? Obviamente lucraba los cambistas, pero ¿quién les daba permiso? Los saduceos, el sumo sacerdote, que alquilaba ese puesto. Y me imagino que algunos puestos eran mejores. Las mesas más cerca de la puerta eran mejores que las mesas en un rincón. Así como nada ha cambiado en el mundo. El impuesto del templo no era lo único que ocupaban los visitantes a Jerusalén. Ocupaban también carneros, palomas, ofrendas, sacrificios. Y para eso también se proveía un servicio completo. Si usted traía su oveja para el sacrificio de la Pascua, debía pasar por un inspector aprobado completo con carnet oficial
oficial con sello del sumo sacerdote. Bueno, yo no sé lo del carnet. Por supuesto, había una cuota por adquirir este servicio, porque usted no puede ofrecer un carnero que no esté perfecto. Ahora, otra vez, imagínese las discusiones cuando usted llevaba el mejor cordero de su rebaño, que era perfecto, ni un rasguño tenía, y el inspector encuentra un defecto y se lo rebota. No sabía que había Ritevi en el tiempo de Jerusalén. Ahora, para evitar la incertidumbre que si su cordero pasaba Ritevi o no, el judío podía comprar un animal ya inspeccionado. Por supuesto, costaba más dinero que una oveja allá afuera, pero ya usted evitaba problemas, etc. Pero existían muchos problemas. Tenemos escritos desde este entonces relatando los abusos que sucedían por este monopolio nefasto que existía en el templo. Se escribe que en un año de la Pascua, el precio de un par de palomas, las palomas eran para los más pobres, si no podía llevar un cordero, podía llevar una paloma. El precio por un par de palomas subió a la suma exorbitante de un denar de oro romano. No sé cuál es el equivalente, pero vea la diferencia. Y que solo por la intervención de un anciano sacerdote llamado Simeón, lograron para esa noche bajar el precio del par de palomas a un cuarto de denario de plata. Vea cómo estaban abusando de su puesto, un denar de oro a un cuarto de denario de plata. La diferencia para esa noche porque intervino un sacerdote con un poco de corazón. Los dueños del monopolio religioso se aprovechaban si podían. De esta manera el templo, especialmente en la época de la Pascua, que es cuando Jesús llega, se había convertido en algo espantoso. Desecraban el templo con estafas, con el escándalo de las ventas, los cambistas, las discusiones que se hacía de tal manera que el que llegaba queriendo orar o queriendo adorar a Dios, para nada podía concentrarse. Ahora, ¿quién eran los arquitectos de este negocio de la religión? Anás. Él está mencionado en la Biblia. Anás, el sumo sacerdote y sus hijos. En los escritos del tiempo se menciona los bazares de los hijos de Anás. Oiga cómo se pinta el negocio de Anás. Los bazares. El templo lo había convertido en un mercado con bazares. El puesto de sumo sacerdote había llegado a ser un puesto político de poder económico. No hay nada nuevo en la historia. Anás, como hijo astuto, convirtió todo el ritual del templo en un gran negocio. Alquilaban las mesas, cobraba alquiler, el impuesto del templo le quedaba para él, puso sus hijos y sus yernos para ser los inspectores, etcétera, etcétera. Cuando crucifican a Jesús, la Biblia dice, en ese año Caifás era sumo sacerdote. Anás estaba viejo y cansado, entonces puso a su yerno, Caifás, casado con su hija, a ocupar el puesto político de sumo sacerdote. Vaya, hable con Pilato y esa gente, porque era un puesto económico, de poder político, que manejaba todo el dinero. Se sabe que en el tiempo de Anás, la tesorería del templo estaba bien repleta de dinero. Josefo, historiador judío, describe a Anás como el gran acumulador de dinero. Y el Talmud, escrito judío, registra una maldición que uno de los sacerdotes altos pronunció sobre Anás y su familia. Los sumos sacerdotes cuyos hijos eran tesoreros, sus yernos los asistentes y los tesoreros, mientras sus siervos golpeaban a la gente con palos. Esta gente era odiada
El pueblo sabía lo que estaban haciendo. ¿Por qué cree usted que tuvieron que apresar a Jesús de noche? El pueblo defendía a Jesús. Odiaba a Anás y toda esta gente que se aprovechaba de ellos. Y es por eso que tuvieron que apresar y arrestar a Jesús de noche, porque el pueblo lo hubiera defendido. Jesús dijo, todos los días yo estaba en el pueblo, ¿por qué no me tomaron ahí? Y ellos, está siendo sarcástico Jesús, porque él sabía el porqué, porque el pueblo odiaba. Recuerden, hermano, cuando Salomón, pregunta de trivia, cuando Salomón construyó el templo, ¿de qué manera construyó? No sé cómo decir la pregunta más. ¿Dónde cortó las piedras? No en el sitio, lejos. ¿Dónde aserró la madera? No en el sitio, lejos. Dice que el templo fue armado sin un solo martillazo. Todo fue preparado afuera y traían en silencio y colocaban las cosas. ¿Por qué? Porque mi casa de oración sería. Los únicos sonidos en el templo era la lectura de la palabra de Dios. El clamor del corazón contrito al escuchar la palabra de Dios y las oraciones y alabanzas del pueblo. Esos eran los sonidos apropiados de la casa del Señor. Y vea en lo que la había convertido Anás, hermano. Balido de animales, pleitos de los cambistas, una cosa espantosa. Y es por eso que el Mesías debía venir con juicio. Y Jesús saca el látigo y corre a los negociantes pecaminosos del templo y limpia todo de los que se aprovechaban de los adoradores humildes. Ahora, fíjese muy bien, el látigo de Cristo ese día no es nada. Ese fue un pequeño anticipo del juicio. Jesús desde el templo dice, aquí va a venir el vengador y va a dejar ni piedra sobre piedra. Y 40 días después vino Tito, el emperador romano, puso sitio a Jerusalén. Se morían de hambre, las madres se comían a sus bebés recién nacidos. Y finalmente tumba el muro, entran los romanos, derriban el templo, la queman y hoy está bajo el cimiento de una mezquita y nunca se va a levantar. Jesucristo denuncia y trae su juicio porque la casa de mi Padre, casa de oración es. Después de limpiar el templo de todo lo que estorbaba la adoración, Jesús restaura su propósito original. Debe ser casa de oración. Muchas veces nos enfocamos en esa escena en que vuelca a los cambistas, hermanos, y no recordamos lo que hace Jesús después. Enseña todos los días. Enseña la semana entera, públicamente, restaurando el propósito del templo. Escuchar la palabra de Dios. Imagínense aquellas personas que escuchaban en persona a Cristo Jesús. Por eso los niños no se salían de ahí. Por eso la gente estaba ahí. Estaban escuchando palabras divinas del divino Mesías. Notemos una vez más, la salvación de Jesucristo viene en medio de juicio. Vienen las dos cosas juntas. Encontramos los choques más abiertos en esta semana entre los saduceos, los escribas, los fariseos y Jesús. Pero encontramos también las palabras más bellas de Jesucristo. Tal vez alguien me diga, pero pastor, no venció Jesús, siempre lo mataron el viernes. Ellos, sus enemigos, ganaron la victoria. No se deje engañar, querido hermano. Jesús había dicho, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Jesús mismo le dijo a Pilato, tú no tienes poder sobre mí. Si yo quisiera, llamo legiones de ángeles a pelear por mí. Ninguno tiene poder sobre mí.
Nunca debemos ver a Jesús como víctima indefensa, el pobre traicionado, golpeado, escupido con corona de espinos. Hay quienes intentan conmover nuestro corazón. Ahí andan videos, andan canciones, andan memes del Cristo, del pobre Cristo. Bueno, en algunos lugares todavía lo tienen pegado a una pared, así, siempre, ¿verdad? Con la corona y triste, siempre con mirada triste, con esclavos, ¿verdad? Etcétera. Hermano, nada de eso se encuentra en la vida, en la Biblia. Ese Jesús víctima, débil, muerto eternamente, es una mentira. Este no es el Jesús de los evangelios. Jesús en esta semana está totalmente en control de lo que pasa. Él sabe a lo que viene. Él sabe que va a sufrir. Sabe que va a enfrentar la cruz y la enfrenta varonilmente. Él no pide lástima. Cuando lo agarran a latigazos, cuando le escupen, cuando le clavan la corona de espinos y se burlan, ni cuando lo crucifican, nunca pide lástima, carga su propia cruz hasta donde pudo. Finalmente cae porque ya no puede caminar más humanamente. Y le dice a las mujeres que lloran por él, dice, no lloren por mí, estoy haciendo a lo que vine. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, en todo esto? Que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los triunfos de Dios no son nuestros triunfos. El juicio de Dios y la salvación de Dios, ambos vendrán no de la forma usual que nosotros haríamos, pero vendrán. El juicio de Cristo y la salvación de Cristo son traídos por su palabra y por su obra. Jesucristo predica y actúa. Su persona entera es el juicio de Dios sobre Jerusalén y es la salvación de Dios. Es por eso que Jesús se le llama piedra de tropiezo y piedra del ángulo. Los que no le reciben tropezarán. Los que no reciben a Cristo, Él es piedra de tropiezo y tropezarán. Y los que le recibimos, es el cimiento de la piedra del ángulo sobre el cual se edifica la iglesia del Señor. No le tengamos lástima humana, hermano. Temamos delante de Él. No le tengamos admiración humana tampoco. Obedezcamos, sirvamos. El juicio que Jesús trajo sobre los falsos religiosos y sobre los hipócritas es el mismo juicio reservado hoy para los mismos. Hoy Jesús habla de nuevo condenando la incredulidad y advirtiendo de un juicio final. La higuera maldita queda como símbolo eterno de que la palabra de Jesús se llevará a cabo. Jesús maldice la higuera en la mañana y a la tarde se secó. Esa palabra de Jesucristo, escuchen, usted y yo estamos aquí hoy en vida porque Dios es paciente no queriendo que ninguno se pierda. Pero al rechazar este Jesús que habla y se cumple, al rechazarlo, sepa, cada persona escuchando este mensaje, sepa, recibirá. Así como la higuera fue secada para la tarde, usted recibirá la maldición y el juicio de Dios eterno. Sepa, porque Jesús y su palabra cumple siempre. Quiero terminar con 3 pensamientos. En primer lugar, las palabras duras y el juicio terrible son reservados primero para los líderes. Los saduceos y fariseos reciben ayes, maldición de Jesucristo sobre ellos. Y el mismo Nuevo Testamento dice, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Todos los que tenemos puestos de enseñanza y liderazgo en esta iglesia, queridos ancianos, conmigo,
Temamos ante este Jesús porque sus ojos penetran hasta ver nuestro corazón, hasta ver nuestras motivaciones. Todo interés personal, toda actitud, pensamiento extraño a la meta del reino de Dios queda bajo la condena de Jesucristo. Queda bajo su látigo, bajo su maldición de la higuera. Pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, ore mucho por sus líderes, porque es un encargo terrible que Jesucristo pone sobre hombres pecadores que somos. Ore mucho por sus líderes, por sus ancianos, por su pastor. Es un primer lugar. Segundo lugar, Jesús reprende y condena la religiosidad hueca. ¿Sabe que a Dios no le afecta mucho cuántos memes religiosas usted suba? Los saduceos y los fariseos eran enemigos políticos, pero se juntan en contra de un enemigo común, en contra de Jesucristo. Y en esto se ve que todas sus oraciones piadosas, como no tenían celulares para subir memes, se ponían en la esquina y le decían a voz alta grandes oraciones bonitas. Hasta tocaban trompeta cuando iba a orar, llegaba y todo el mundo volvía a ver y ya tenían sus togas. Padre, y oraba para que todos vieran. Todas esas hipocresías huecas, oraciones farisaicas, sus limosnas echadas en público, aún sus esfuerzos evangelísticos fueron falsos porque no reconocen a Jesús como el Salvador. Y Jesús les dice, sepulcros pintados por fuera con blanco, pero por dentro llenos de mortandad. Les llama guías ciegos de los ciegos. Les dice que su falta de religiosidad hacía a la gente 10 veces más digna del infierno que antes. Fue la religiosidad falsa el por qué Dios envió a Israel al exilio bajo Jeremías. Y hoy este mismo Jesús, que condenó una vez antes, hoy vuelve a condenar la hipocresía, la religión falsa, toda apariencia externa, sin fruto real, continúa bajo su condena. El higo seco, marchitado, maldito, es el recuerdo del fin de cada persona que cree que muchas hojas verdes lo hace bonito o que vaya a engañar a Dios. Hoy, querido hermano, hoy Jesús nos llama a escudriñar nuestro corazón. Aquí está su palabra, aquí esta palabra nos ha redarguido. Nos llama a escudriñar nuestro propio corazón para examinar si guardamos hábitos, actitudes, pensamientos, lagunas, perezas que contradicen la fe en Cristo. Y hoy Dios, por su palabra, nos dice, nos llama a aborrecerlos y desecharlos. En tercer lugar, mientras Jesús advierte contra la falsedad, hace un llamado a los que aceptan su condición de necesitado. En ese mismo día dice que sanó ciegos y cojos y enseñó a los que querían oír. Su ira contra la hipocresía era grande y también lo era su amor para la persona que llegara necesitada delante de él. Con base en su propio sacrificio, Jesucristo invita al ciego, al cojo, al niño, al que desea escuchar sus palabras, porque de ahí a poquito Él mismo daría su vida
por nosotros. El mismo Jesús que castiga a los traidores, rebeldes e hipócritas, es el mismo Jesús que abrió el templo. Abrió el templo. Y sabemos que cayó ese templo de piedra. Pero Jesucristo se mantiene el templo, la presencia, la puerta, el camino que está abierto al Señor. Y al que viene no le echo fuera, dice Jesucristo. El camino está abierto, la puerta al templo de Dios está abierto, que es Cristo Jesús. Jesús limpia y abre el camino a la adoración de Dios. No impidamos que su Espíritu limpie toda cosa hoy que impida nuestra adoración y nuestra obediencia, hermano. Por medio de esta palabra, Jesús obra en nuestras vidas su santa voluntad. Dios entristece al pecador por medio de su palabra para que nos arrepintamos. Dios nos convence del endurecimiento del corazón, de nuestro mal camino. Dios borra aquellos pecados muy queridos que nos afectan a nosotros y a otros. Por medio de su palabra, Jesucristo sana nuestras conciencias, limpia mis pensamientos y consuela nuestras almas. Volvamos nuestros ojos al que limpió el templo de Dios. Volvamos nuestros oídos al que habla la verdad. Volvamos nuestro corazón al que vino a buscar y hallar al que se había perdido. Volvamos nuestras vidas al que pagó el precio por nuestra redención. Volvamos al Rey. Hosana al que vino en el nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por Jesucristo, nuestro Mesías, y hoy decimos, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Jesús, gracias por este día, esta semana en el templo. Gracias por las palabras duras, necesitamos saber de ellas. Y gracias por tu salvación y tu invitación a nosotros. Padre, si hay alguna persona escuchando este mensaje hoy que aún no ha humillado su corazón delante de Jesús, el terrible vengador de tu justicia, y el Salvador compasivo, que hoy sea, que este momento sea el momento en que tú derribes lo duro, el obstáculo, aquello que impida a Dios, para que nos postremos todos con corazones sencillos, humillados, contritos. Reciba gloria, Jesús. Bendice esta iglesia. Haznos humildes, agradecidos y obedientes. En tu nombre oramos. Amén.